Hola, hola mis hermanos, bendiciones a todos. Otra vez, nuevamente les quiero compartir un video más sobre, sobre lo que Dios está hablando y lo que Él ya ha hablado, mi Señor. Mi Señor, Em, les quiero compartir una palabra, lo que Dios habló sobre lo que está pasando en el mundo entero, que ya había hablado Dios en su palabra. Y, y Dios ha hablado en profecías en diferentes siervos y siervas. Pero les quiero decir que Dios me vuelve a confirmar que esto lo que está pasando de este virus en el mundo entero, es este virus que Dios ya había hablado sobre esto, lo que está pasando. Y, y Dios los avisó antes que llegara. Y yo les quiero compartir, mis hermanos, a todos, hermanos y hermanas, que cuando yo y mi familia, cuando estábamos orando juntos, en la sala, orando, primero adorando al Señor, alabándolo, exaltándolo, y luego estamos orando al Padre Celestial. Y cuando, cuando estaba orando al Señor, escuchaba una voz que me decía que Él iba a hablar. Y lo volví a escuchar y dije, ok, Dios. Y decía que Él iba a hablar cuando estábamos orando. Entonces cuando estaba allí orando, ya pasó un rato y yo decía, pues a lo mejor ya Dios ya no habló, mejor fue mi pensamiento. Pero ya después empecé a orar, mis hermanos, empecé a orar por el mundo y por los cristianos, por todo el mundo. Estaba orando por lo que estaba pasando en el virus y todo esto, que las almas no se pierdan sin Cristo y que los cristianos abran sus ojos, crean en qué tiempo estamos viviendo. Y estaba orando eso al Padre, y cuando estaba orando eso, empecé a temblar mucho. Mis hermanos, estaban empezando a temblar mucho, y empezaba pues a hablar lenguas. Estaba hablando lenguas fuertemente. Y cuando estaban hablando lenguas, es cuando Dios empezó a hablar. Y empezó a hablar Dios hablando, y que decía, mis hermanos, decía así. Se los quiero leer, que lo escribí porque se me olvida todo a veces. Cuando estaba orando, empezó a decir el Señor, así dice el Señor, yo he hablado, pero ustedes han ignorado, ustedes no han escuchado. Yo he hablado, yo les dije, yo les digo, pero no quieren escuchar. Eso es lo que Dios me decía cuando empezó a hablar. Y veo cómo Dios habla, que Él sí ya había hablado en diferentes siervos y siervas, como les estaba diciendo hace rato. Dios ya estaba hablando sobre lo que iba a pasar, en este tiempo, en este año que venía, este 2020, que iba a venir esta pandemia, este virus,
que iba a venir y muerte que iba a venir, mis hermanos, que Dios había hablado en diferentes siervos y siervas y también a mi esposa le había hablado sobre esto, sobre este mal que iba a venir, mis hermanos. Cuando hace un mes, bueno, no sé qué más, como en diciembre, también estamos orando juntos, yo y mi familia, porque tratamos de orar juntos, unidos en la familia. Entonces, cuando estamos allí orando, también Dios le había dado una palabra a mi esposa. Empezó a hablar el Señor allí, que iba a venir el ángel de la muerte y que iba a haber mucha muerte. Pero en esa muerte ella no sabía qué muerte, cómo se iba a morir. Ella pensaba, ¿cómo va a ser esta muerte? Pero Dios estaba hablando sobre esto, que iba a venir en la tierra. Iba a haber familiares muertos y personas alrededor del mundo muertos, que se sentía antes que el año llegara. Fue en diciembre. Pero se lo vamos a compartir en otro video, mis hermanos. Si no lo compartimos luego cuando habló Dios, tardamos. Pero esas unas que Dios había hablado, lo que iba a venir en este año. Y Dios también había hablado, mis hermanos y hermanas, en otra persona más, a unos pastores que yo miré en Facebook. Miré de que se llaman pastores Juan Olga González, que están así en Facebook. Y hay una palabra de ellos que también hablaba sobre que iba a venir un virus. Ellos decían que iba a venir un virus y eso fue en octubre, como en 2010, octubre por ahí, 2019, que iba a llegar en este año también, y que iba a llegar este virus. Entonces, cuando yo veo esto y Dios empieza a hablar, que yo les he hablado, yo les dije, yo les digo, pero no quieren escuchar. Mis hermanos, hay lo que está pasando en este tiempo, que muchos pastores, muchos hermanos y hermanas se han vuelto incrédulos de las profecías de Dios. Muchos no quieren escuchar la voz de Dios. Ya no creen mucho en las profecías, creen en más las profecías de prosperidad que las exhortaciones y las advertencias que Dios ya había hablado antes, y también había hablado en su palabra, que estamos pasando y que ha de haber pestes, hambres, plagas, terremotos en diferentes lugares. Muchos dicen, ¿de dónde viene este virus? ¿O quién lo creó? ¿Cómo fue? Pero yo les digo, hermanos, una palabra, como sea, como venga. Muchos dicen que no es de Dios, unos dicen que es hecho del hombre. Pero lo que veo es que se cumple la palabra de Dios. Hay plagas y se está cumpliendo la palabra de Dios, que es en su palabra, que Él habla que esto ya había de acontecer. Y por eso Dios me hablaba y me decía que yo ya les he hablado. Él habla en su palabra, ya los había advertido, en su palabra, y también manda siervos y siervas de Él para hablarles de esta palabra profética, advirtiéndoles antes que pasara todo esto. Pero muchos no quieren escuchar, mis hermanos, muchos no. Y esto no pasa en este tiempo aún. Y en este tiempo no es algo nuevo, pero no es algo nuevo que ha pasado, sino también en la Biblia muestra, mis hermanos, como muchos hay incrédulos que no creen en la palabra, las profecías o palabra de Dios. Cuando Dios hablaba que iba a mandar a destruir a Israel por su rebelión, y no los escucharon. No escuchaban la profecía, no escuchaban a sus profetas, los ignoraban y se enojaban por lo mal que iba a llegar, mis hermanos. Y es lo mismo cuando Jesús vino también. No le creían que Él era el Mesías. Había una incredulidad. No creían que Él era el Hijo de Dios. Y esto es lo que pasa aún hoy, mis hermanos. Dios habla y habla, advierte,
mundo les habla y les dice, persona, siervos y siervas, les avisa lo que ha de pasar, pero no creen lo que ha de venir. Y lo malo en estos tiempos, mi hermano, que a veces le creen más a los brujos, le creen más a la ciencia, le creen más a las cosas del mundo. Cuando le dicen la noticia de eso le creen. Pero cuando Dios habla, no le creen. Cuando Dios habla, hay una incredulidad, hay una duda siempre. Dios no calla, Dios sigue hablando. Entonces, hermano, yo les digo que crean las profecías de parte de Dios, porque hay profecías que no son parte de Dios. Porque cuando dice en su palabra que cuando una palabra de Dios se cumple, una profecía, eso es de Dios. Pero cuando no se cumple, nunca habló Dios. Entonces, yo les digo, hermanos, escuchen la voz de Dios, escuchen las profecías. Y hermanos, y cuando yo estaba allí orando, cuando estaba orando allí con mi familia, en esa noche, al siguiente día Dios me dio una palabra que decía que está en Mateo capítulo 21, verso 32. Y que dice así, mis hermanos, se los quiero leer. Dios confirmándome su palabra, la palabra, lo que Él estaba hablando. Y dice así: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Mis hermanos, ¿sí ven lo que dice allí? Porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Es lo que pasa hoy. Viene una palabra de Dios, Señor, de parte del Señor, advirtiendo, no le creen, no quieren escucharlo, lo ignoran, como él decía, lo ignoran eso. Pero cuando es una palabra de bendición, una prosperidad, es cuando, sí, la aceptan todo. Pero cuando es una advertencia, una exhortación, allí no hay nada que reciben al pueblo. Ahí no reciben nada, lo dudan. Pero es lo que les estaba diciendo, pero hay a veces otras personas que noticias, brujos, que les creen más cuando Dios habla en su palabra, cuando Dios habla en sus siervos, en su sierva, profecías, palabras proféticas, son sueños, son visiones. Que dice allí, mis hermanos, como decía, porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no les creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Creen otras cosas más, creen otras cosas del mundo, creen más en las noticias, creen más en los brujos, todo eso que Dios cuando habla, cuando ya había hablado hace 2000 años en su palabra, y habla, sigue hablando, y no le creen. Y vosotros viendo, y como dice aquí mis hermanos, siguiente dice, vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y viendo esto, mis hermanos, viendo esta plaga, aún hay gente necia, no creen. Viendo estas cosas, lo que estamos viviendo en nuestros últimos tiempos, mucha gente no quiere buscar de Dios, no quieren acercarse de Dios. Y yo oraba, como les dije, cuando estábamos orando en familia, yo oraba por la misericordia que tuviera, que sus ojos han abierto a los cristianos que se están desviando, y por los del mundo que no se han convertido. Pero Dios habla, y Dios me decía, pero no me han escuchado. Dice, así dice el Señor, no me han escuchado, me han ignorado. Y por eso es lo que dice, vosotros viendo esto y no os arrepentisteis después para creerle. Es lo que decía en su palabra en Jesús en Mateo 21, verso 32. Es lo que les está leyendo. Dios me da esa palabra. Viendo todo esto, la gente no se arrepiente. La gente sigue jugando el evangelio, los cristianos tibios, la gente del mundo
no quiere buscar de Dios. Dios ha hablado mucho. Y Dios lo que me enseñaba, mis hermanos, ¿cuál es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es que cada uno de nosotros tengamos aún vida para arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es. Dios nos da vida para arrepentirnos de nuestros pecados y busquemos de Él y nos apartemos de los malos caminos. Eso es la misericordia, que tengas vida aún, para que te arrepientas, para que busques del Señor. Pero no, muchos dicen, no, se quejan, ¿dónde está Dios? No creen Dios. Viene una plaga y piden misericordia. Dios ha tenido mucha misericordia, hermano. Antes que llegara a estas cosas, ustedes tenían vida, yo tenía vida, tiempo. Hay gente que se murieron con este virus, mis hermanos. Y no alcanzaron la salvación. Mucha gente murieron sin Cristo. Y es lo más triste, es lo que yo miro eso, mis hermanos, de que no se quieren apartar. Piensan que la vida que lo que estamos viviendo es eterno. Se les olvida, piensan que es eterno, más que es momentario. No es eterno esta vida, no es eterno, es temporal. Tenemos que poner nuestros ojos y nuestra meta, alcanzar, ver la vida eterna, alcanzar, estar en los reinos de los cielos, allá con el Padre. Pero Dios ha tenido mucha misericordia. Como Él dice, Él ha hablado en su palabra, ha hablado en sus siervos, a las personas. Él ha hablado utilizando gente para predicarles a las personas, pero lo han ignorado su palabra. Dios ha dejado su palabra de Dios y lo han ignorado. Dios ha hablado sobre estas profecías, que lo que iba a pasar aquí, pero lo han ignorado. Creen más en los Simpsons, creen más en otras cosas del mundo, creen más en los brujos que lo que Dios ya había hablado. Creen más en estas cosas que Dios es el eterno, que creó el cielo y la tierra. Es tiempo, mis hermanos, que los levantemos. Es tiempo de aprender a escuchar la voz de Dios. Es tiempo de creerle al Padre lo que Él siempre ha hablado en su palabra, y cuando habla en profecía, cuando Él advierte, no creer en solamente esas bendiciones y prosperidad. Es tiempo de hablarle al pueblo. Es tiempo de predicarle más a las personas. Yo sé que a veces no es fácil. Para mí tampoco es fácil. Pero yo les digo, mis hermanos, estamos en los últimos tiempos, aunque muchos los ignoren y quieran hablar de otras cosas, de pura bendición. Estamos en tiempos peligrosos. Es tiempo de buscar esas almas. Es tiempo de santificarnos más completamente, alma, cuerpo y espíritu, como dice su palabra. Porque no sabemos ni en el día ni en la hora cuando venga el Señor. Pero dice la palabra de Dios que sepamos qué tiempo vivamos. Y estamos viviendo en los últimos tiempos. No podemos ser ignorantes. Tenemos, mis hermanos, que saber qué tiempo estamos viviendo. Y aún aunque vivamos un tiempo que sea peligroso, no. Nosotros no somos eternos. Máximo, la mayoría de hombres y mujeres que viven 100 años, 70, 80, 60 o hasta unos menos, 50, 30, de 23, que se mueren cualquier cosa, cáncer o cualquier cosa, mis hermanos, se mueren. Se mueren, la vida es corta. Y nunca sabemos qué día mañana ha de pasar, a menos cuando Dios hable. O a menos cuando Dios nos abierta en palabra profética. O solamente sabemos lo que ha de pasar mañana en su palabra, es todo. Pero nosotros no sabemos si mañana viviremos o no. O no sabemos si mañana llegará el rapto o no.
Por eso, mis hermanos, Dios habla, Dios está entristecido. Y yo sentía, Padre, también molesto. Padre, molesto porque no creen. Él siempre ha hablado, ha tenido un gran amor a las personas, hablándoles, advirtiéndoles que lo busquen, igual como el pueblo de Israel que era necio, que Dios les hablaba y lo ignoraban, pecaba, Dios los perdonaba. Así estamos igual. Muchos los ignoran a Dios. Dios les habla, lo ignora. Dios los perdona, les da otra oportunidad. Pero no lo buscan completamente de corazón, más que a medias, tibiamente. Mis hermanos, esta era la palabra que yo les quería compartir. Y yo les pido de todo corazón, mis hermanos, que lo busquen enteramente, más a los otros que también ya conocemos la palabra de Dios, que estamos ignorando todo esto. No ignoremos a Dios, no ignoremos las profecías cuando Dios habla, no ignoremos su palabra. Su palabra se cumple. Busquemos al Señor y estemos preparados por lo que más ha de venir. Mis hermanos, no vienen buenas cosas. No vienen buenas cosas en este mundo, porque este mundo es pasajero. Podemos orar por misericordia, podemos orar que Dios tenga misericordia más a las personas, que los perdone, que encuentren un día la salvación. Pero que haga un cambio en el mundo no va a haber. Porque escrito está, este mundo ya va a pasar y Cristo vendrá y todos seremos juzgados por Él. Y mis hermanos, yo les digo eso, preparémonos, estemos atentos, estemos en obediencia y preparémonos, mis hermanos, preparémonos. Gracias, mis hermanos, por escuchar este video. Bendiciones a todos, mis hermanos, hermanas. Dios los bendiga, los guarde de todo mal, en el nombre, sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús. Nos guarde de todo mal. Y nos espero para el siguiente video. Gracias, hermano.